Pero es verdad que The Next Generation, que es la serie de Star Trek donde sale Jean-Luc Picard, es una serie muy buena. Y esto nos permite enlazar de una manera magistral con el siguiente tema de hoy, que es que vamos a hablar de Borgs. Y los Borg en Star Trek eran una raza de alienígenas que eran medio biológicos, medio cibernéticos, que se dedicaban a asimilar a otras, no sé, formas de vida, tecnologías, todo. Porque como son, Civilizaciones. claro, como son medio máquinas, medio seres biológicos, pueden coger seres biológicos y convertirlos en semiciborgs, o pueden coger máquinas y convertirlas en semiciborgs. No pasa Claro, nada. asimilan tecnologías, ventajas biológicas, ventajas tecnológicas, todo lo que les venga bien. Y lo Exacto. incorporan a ellos mismos y aprovechan lo que puedan. Y los Borgs son famosos porque tienen una mente colmena, entonces cuando te asimilan, como que pierdes tu individualidad y pasas a ser como una especie de célula dentro de este gigantesco organismo de los Borg, ¿no? Y de ahí la frase esta de toda resistencia es fútil, vais a ser asimilados, ¿no? Sí. En- entonces, esta referencia friki ha permitido a un grupo de científicos poner nombre básicamente a unos grupos, unas estructuras de ácidos nucleicos, de ADN, que se han encontrado por métodos metagenómicos en Ujú. ciertos lugares de Estados Unidos. Entonces, estas estructuras, para contarlo ya bien, lo que se ha hecho es coger material de una especie como de piscinas de barro muy poco oxigenadas en California y también en Colorado, si no recuerdo mal. Y ese material se ha roto y se ha secuenciado a ver qué ADN hay ahí, ¿vale? O Ujú. sea, quiero decir, nadie ha mirado por un microscopio para decir, pues mira, este ADN pertenece a esta célula, este otro pertenece. No, lo que se ha hecho es directamente romper todo eso y ver qué ADN hay ahí y luego reconstruir. Estas Eso, técnicas que se llaman de metagenómica sirven un poco para hacer el camino más rápido, ¿no? Porque si hay que mm, estudiar todos y cada uno de los individuos de las bacterias y los seres que hay ahí, eso es muy difícil, pero gracias a estas técnicas puedes hacer como estadística con ese material claro. genético. Es difícil sobre todo porque muchos todavía no se ha visto la forma de cultivarlos en laboratorio. Son cosas que Exacto. no crecen en placa Petri y no puedes hacer que se reproduzcan ahí. Exacto. Eh, A veces tenemos una idea un poco naif de cómo se trabaja con microorganismos, pero lo cierto es que la microbiología es muy difícil y la gran mayoría de organismos conocidos no se sabe cómo hacerlos crecer en un laboratorio. En particular, los que son anaerobios, por lo tanto el oxígeno les mata, son especialmente difíciles de hacer crecer, porque no solo porque les hemos de quitar el oxígeno para que no se mueran, sino porque además suelen alimentarse y respirar de maneras muy peculiares, requieren una química muy peculiar que ocurre solo en el lugar donde ellos viven. Y este material genético creemos que está integrado dentro de organismos anaerobios de este tipo, porque precisamente estas charcas llenas de barro son lugares donde el oxígeno es consumido muy rápido por los organismos que sí consumen oxígeno y se quedan mm. sin oxígeno. Estos lugares suelen ser lugares anóxicos y entonces ahí pueden vivir todos estos seres que no son capaces de vivir con oxígeno. A veces hemos dicho ya en este programa más de una vez que la aparición del oxígeno en la Tierra produjo una gran extinción, que murieron muchos seres, pero a veces no tenemos en mente que en realidad sigue habiendo algunos lugares en nuestro planeta que están de manera natural desprovistos de oxígeno. Y no Claro. tienen por qué ser, no sé, el interior de la Tierra a 10 kilómetros de profundidad, sino que pueden ser charcas. Charcas en O el donde intestino nuestro mismo también. claro, exacto. En nuestro intestino viven algunos microbios anaerobios. Entonces, es verdad que esos microbios les hizo una putada la aparición del oxígeno, para qué decirlo de otra forma, pero tienen algunos lugares donde pueden vivir. Mm, Entonces, lo que se ha hecho es coger una serie de muestras de estos lugares anóxicos, se ha hecho metagenómica con ellos y lo que se ha encontrado es, bueno, en primer lugar, pues el material genético de muchos seres más o menos conocidos, ¿vale? De bacterias, de arqueas, de otras cosas, y se han encontrado unas estructuras que tienen digamos, una serie de características peculiares. Para que nuestros oyentes ubiquen estas características, las células sencillas, como las de las bacterias y las arqueas, en general suelen tener un cromosoma. ¿Vale? Nosotros sabéis que las células humanas normalmente tienen 46 cromosomas, un montón de mm. cromosomas. Las células más sencillas, que además son mucho más pequeñas, suelen tener un solo cromosoma, pero además de ese cromosoma,
pueden tener material genético en forma de otras estructuras que, digamos, están medio libres en el interior de la célula. Y esas estructuras, muchas de ellas son plásmidos, que son esencialmente ADN circular, son como un circulito de ADN que contiene genes, y esos plásmidos pueden viajar de una célula a otra. Los tienen como si fueran cromos. Literalmente, las bacterias y las arqueas pueden intercambiarse plásmidos. Y de hecho se sabe que la resistencia a antibióticos en algunas bacterias reside en plásmidos. Y eso le permite a una bacteria resistente a un antibiótico decirle a su amiga de al lado, oye, toma, ahora tú también eres resistente. Usan las chuletas en el examen. Literalmente. Entonces, estos Borgs, estas estructuras de ADN, son similares a plásmidos en el sentido de que no están integradas dentro de un cromosoma, pero son muy diferentes en varios aspectos. En primer lugar, no son circulares, sino que tienen un principio y un final. Y en segundo lugar, son muy grandes. O sea, para que los oyentes se hagan una idea, el genoma de una bacteria o de una arquea suele tener millones de pares de bases, ¿vale? 3 millones, 4, a lo mejor 10, algunas menos de 1. Ahí creo que uno de los genomas más pequeños es de 800.000 pares de bases o algo así. Entonces, lo normal es que el cromosoma de esa bacteria tenga pues 3 millones de pares de bases. Bueno, pues estos Borgs tienen casi 1 millón, con lo que es una tercera parte de un genoma normal. O sea, no es comerte un pequeñito plásmido que te da 2 o 3 genes. No. O sea, ahí hay decenas de genes y es una cosa larguísima. Y a mí a ver, tengo que decir que primero, para que nuestros oyentes lo pongan también en la caja adecuada, que este es un resultado que todavía no se ha publicado oficialmente. Claro, es un preprint. Es solo un preprint, ¿vale? Lo que pasa es que como tiene esta cosa friki tan simpática, pues nos ha llamado la atención y lo queremos comentar, ¿vale? Ahora que no está Héctor, biología, Star Trek. Bueno, un punto a destacar también, una de las coautoras es un premio Nobel. Sí, ¿quién es? Es Jennifer Doudna. Ostras, pues no me he fijado que estaba Doudna. Entonces, claro, un paper firmado por la penúltima autora de Jennifer Doudna, ¿no? Es amiga de la autora principal, que es la última autora. La última autora estaba en Australia, después ahora se ha mudado a California, a Berkeley, a la Universidad de California en Berkeley, y ahí está ahí con Doudna. Y, hombre, claramente es un trabajo de Gillian Barfield, ¿no? de la autora principal, ¿no? Pero como son amigas, pues, y supongo que habrá colaborado en algo, han firmado también Jennifer Doudna, con lo que con toda seguridad esto va a una revista top del top y se va a publicar sin problema, porque a los artículos de los premios Nobel la gente los mira siempre con mejor ojo. Claro, sí, de hecho, o sea, el resumen, nota de prensa, digamos, está en Nature, ¿no? Bueno, apareció primero, fue viral en redes sociales. Sí, pero... Fundamentalmente porque la propia autora, Gillian Barfield, habló el tema este de Star Trek, etcétera. Eso generó un increíble, ¿no? O sea, ella dijo, esto es el resultado más revolucionario que yo conozco en la microbiología desde que se descubrieron las secuencias CRISPR. Esa es una afirmación muy dura, ¿eh? Yo no... Claro. Es un artículo cuya coautora es la premio Nobel por las secuencias, por CRISPR, por la edición genética. Sí. Nada más. Se ha creado una bola de mediática terrible para un artículo que después tiene una cantidad de efectos técnicos increíbles, ¿no? Sí, una de las cosas importantes que no ha dicho Alberto y que ha sugerido Alberto en sus palabras, pero que no es correcta. En metagenómica no podemos extraer el organismo. Es decir, yo no puedo coger una muestra de estos sedimentos, de lodo, o de las muestras, por ejemplo, cuando comentó Alberto una vez en el Coffee Break el tema de hacer metagenómica con la tierra de los lugares de las cuevas donde se encuentran restos fósiles. Entonces yo puedo hacer una metagenómica de esos restos de tierra, básicamente, y encontrar trozos de ADN e identificar las especies que convivían con esos homínidos o homininos que hemos encontrado allí, ¿no? Y podía ver pues, si había ciervos, si había mamús, si había, etcétera, ¿no? Para eso se utilizan, la metagenómica se basa en utilizar secuencias muy cortas, entre 120 y 240 bases. Son secuencias muy cortitas. Y la idea fundamental es identificar el código de barras de un organismo. El código de barras de un organismo, hay varios códigos de barras que se han propuesto, pero el más famoso es el ARN ribosómico 16S. Sí. Es una cosa muy, muy particular de los géneros. Llega hasta la estructura de género. No llega a la estructura de especie. Es decir, es difícil distinguir especies, pero sí se pueden distinguir géneros. Entonces tú puedes tener tus secuencias, una enorme cantidad de ADN, identificas en esas, son trocitos muy pequeños, identifica en esa secuencia los trozos de ARN ribosómico 16S y miras la frecuencia que te aparece en cada uno de los trozos
y puedes estimar la concentración de diferentes géneros bacterianos, bueno, tanto de virus como de arqueas, como de procariotas, como de eucariotas, tanto plantas como animales, que había en esa muestra. Entonces tienes una muy buena manera de tener una visión por encima, desde el punto de vista genómico, de todos los organismos que han dejado rastro en ADN ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este artículo? Pues que el grupo de Banfield, que estaba trabajando con gente, colabora con gente de Australia, ahora ya digo, se ha mudado a California, se han querido especializar en hacer algo que a mucha gente le daba mucho miedo, ¿no? Y en la ciencia se avanza más rápido cuando uno pierde los miedos. Y ya ha dicho, ¿y por qué no utilizo la metagenómica para reconstruir el genoma completo? Si tengo muchos trocitos pequeños, claro, reconstruir bioinformáticamente un genoma completo de varios millones de bases a partir de trocitos de 120, 200 bases es muy difícil. Es muy difícil. Claro, lo hizo Craig Venter. Craig Venter lo hizo cuando reconstruyó el draft, el borrador del genoma humano, pero tenía una ventaja Craig Venter. Tenía el genoma del proyecto público como referencia y podía comparar y saber si lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Pero cuando tú no tienes una referencia en este tipo de metagenomas en lugares, digamos, donde tú esperas encontrar estermófilos nuevos, tú esperas encontrar géneros bacterianos completamente nuevos, tú esperas encontrar organismos con los que no puedes comparar con nada. Pues entonces, hacer esa reconstrucción es muy difícil y eso es la gran duda que se tiene sobre este trabajo, ¿no? Aquí, entonces, lo que se ha observado es que se reconstruyó ya en trabajos previos el genoma de una arquea que puede tener unos 3,5 millones de bases. No se tiene mucha idea de qué tamaño tiene, porque tenemos como 2/3 partes de ese genoma, tenemos como el 60% del genoma. El resto no lo tenemos, tenemos huecos, tenemos muchos huecos. Dices la Methanoperedens esta. Exactamente. La Methanoperedens, no sabemos ni qué especie es, tenemos solo el género, y la tenemos reconstruido, pero nos quedan todavía muchos huecos. Y entonces cuando tú reconstruyes eso, bueno, pues estás trabajando en eso, descubres que aparecen unas secuencias raras, unas secuencias largas de entre 600.000, 1.000.000 de bases, que están hechas de manera muy extraña, porque contienen secuencias CRISPR con el sistema Cas, contienen varios genes que tú dices, pero ¿estos genes de qué son? Pues parece que son de otro tipo de bacteria, parece como que fueran una especie de quimera, de trozos de diferentes bacterias pegados. Sí. Y una cosa muy rara. Y te encuentras una cosa sorprendente, y es que la Methanoperedens, a ti te gustaría, porque tú quieres ser famosa, y ya lo dijiste en un artículo previo, que, claro, es amiga de un premio Nobel, ya dijiste que esa bacteria oxidaba metano. Sí. Y esa bacteria era muy importante reconstruir su genoma completo. Por el cambio climático. Claro, por el tema del cambio climático. ¿Vale? Sí, eso a mí me ha parecido un locurón. O sea, eso ya lo dijo. Ya lo dijo en un artículo previo. Entonces, es un paper de nuevo artículo por ahí. Claro, es un paper de metagenómica que termina diciendo, bueno, y con esto podemos ayudar al cambio climático. Yo, ya, por favor, no se muera usted tan rápido. Vamos a cultivar la vaca. Ella planteó eso, pero claro, la gente le criticó. La gente le criticó mucho. Le dijo, vamos a ver, señora, ¿qué hace usted? Usted es una investigadora maravillosa y súper poderosa, pero a veces usted se está cediendo un poquillo, ¿no? Quédese con su metagenómica. Hay a gente, investigadores españoles en metagenómica, les molesta un poco eso, ¿no? De que algunas vayan de estrellas, ¿no? Y sí. Algunos y algunas van de estrellas. Y entonces ella lo planteaba como que había encontrado varias enzimas relacionadas con el metabolismo del metano. Como el lugar donde se ha encontrado eso hay exceso de metano, pues perfectamente podría ocurrir que esa bacteria viviera en un entorno de alta cantidad de metano y por lo tanto metabolizara el metano de alguna forma. El problema es que le dijeron, faltan enzimas. Pues si faltan enzimas, búsquelas, encuéntrenlas, o su hipótesis se cae por los suelos. Y hoy resulta que ella da un paso más allá y dice, no, pero es que resulta que he encontrado alguna de esas enzimas que me faltan en unas secuencias extracromosómicas, que yo creo que están fuera del extracromosoma, porque contienen esas enzimas, pero contienen muchas otras enzimas que seguro que no están en esta bacteria, en esta arquea, y claro, esto tiene que ser una cosa por fuera. Y entonces dicen, claro, esas secuencias, esos Borgs, ¿no? Eso, son como los de Star Trek. Van regalando genes, van cogiendo genes de diferentes organismos y van regalando genes a esos organismos para que hagan cierto metabolismo. Sí. Entonces, claro, esto tiene una aplicación biotecnológica, porque si tú encuentras un mecanismo capaz de regalar genes, tú lo puedes utilizar para regalar genes, por ejemplo, a E. coli y convertir a E. coli en una fábrica que metabolice metano.
y puedes resolver los problemas del cambio climático y te conviertes en súper famoso y tienes un nuevo premio Nobel. Te quiero decir, pero claro, eso es un salto conceptual terrible, Sí. porque hemos dicho que tú no tienes reconstruido completo el genoma de este objeto. Tú no sabes si esas metanoperedens o peredens, como se diga en latín, tienen esos genes o no. Tú no los has encontrado, pero sabes que hay huecos en los que podrían estar. Y lo que tú encuentras es otra secuencia que tú dices que es algo completamente independiente, que podría ser un artefacto del análisis bioinformático. Eso es lo que temen mucha gente. En redes sociales se ha comentado mucho. Puede ser un artefacto de la técnica de reconstrucción. Es más, estos Borgs tienen una serie de propiedades un poco peculiares, ¿no? Del tipo, pues tener estas secuencias repetidas muchas veces y dices, bueno, eso es algo que, claro, sabemos que ocurre en las secuencias CRISPR, con lo que no podemos descartar que sea algo natural, pero también podría ser perfectamente algo que te ha generado tu algoritmo de reconstrucción del genoma, porque que una cosa se repita muchas veces, pues es algo que le puede pasar a un programa informático, ¿no? Exactamente. Y aquí el problema es ese, cultivarlo. Y el problema es que tecnológicamente la gente que trabaja en metagenómica no sabe cultivar este tipo de bacterias tan raras, porque son muy raras, muy difíciles de extraer. Claro. Tú puedes coger la muestra y tratar de extraer algunas bacterias, pero cultivarlas es muy, muy complicado, ¿no? Y aislar una bacteria, porque es una de las cosas que, de lo que comentó al principio Alberto, podía creer algún oyente, ¿no? Pues ¿por qué no cogen la bacteria, ¿no? Porque en lugar de poner a hacer metagenoma, ¿por qué no toman una única bacteria y secuencian esa única bacteria? Porque no sabemos hacerlo. Sí, porque en ese tipo de muestras tú destruyes completamente todo lo que hay, todo el organismo, y lo que te quedas es como que troceas todo, ¿no? Como que lo cortaras en una trituradora, y lo que te quedan son trozos de ADN y muchas otras cosas, ¿no? Y ahora tú tratas de amplificar con unas técnicas que hay de la compañía Illumina, preparadas específicamente para eso, amplificas trocillos pequeños y lo secuencias, ¿no? Entonces tú secuencias trocillos pequeños, pero tú no tienes en ningún momento aislado un organismo. Para que se hagan una idea de lo difícil que es eso, hace ahora casi 2 años, unos japoneses publicaron el primer cultivo de una arquea del fondo del océano a la que llamaron Prometheo-archaeum, y les costó, si no recuerdo mal, 9 años hacer ese cultivo, porque resulta que esa arquea solo podía vivir acompañada de otro organismo que le producía una serie de metabolitos sin el cual se moría. Tú, claro, eso a priori no lo sabes, con lo que no le puedes dar esos metabolitos. Entonces tuvieron que hacer como muchas pruebas con diversas combinaciones de microorganismos. Además, crecía lentísima porque estos seres anaerobios tienen metabolismos en general más lentos que los del oxígeno, con lo que hay dificultades de todo tipo y algunas pueden llegar a ser insalvables. Sí, hay arqueas de estas que, perdona, Héctor, hay arqueas de estas que viven en roca, literalmente. O sea, tú sacas un testigo de roca, tan roca como tú piensas, la trituras, le echas un poquito de azúcar en una placa de Petri y se extraen bacterias que estaban dentro de la roca. Su metabolismo es extremadamente lento. Claro, cuando les das azúcar de sobra, se ponen en la gloria, ¿no? Perdona, Héctor. No, iba a decir que estos temas muchas veces decimos, los extremófilos que sobreviven en condiciones súper inhóspitas y luego lo llevas al laboratorio, que sería a todo lujo y ay, me muero. No puedo. Sí, exacto. Porque solo son extremófilos. Claro, solo claro. Saben vivir en el extremo, ¿no? A mí hay otra cosa. El problema clave aquí es eso. Este artículo es un artículo que ha tenido un eco mediático viral, se ha viralizado y porque han sabido vender muy bien. Han elegido un nombre Borg, un nombre maravilloso, un nombre Trekkie. Que a quién no le va a gustar un nombre Trekkie. A los de Star Wars. Siglas, que no son siglas. Directamente han puesto ese nombre. Sí, yo al principio pensé que era la S plural, pero luego pensé que era siglas y luego lo miré y no. Que se le ocurrió al hijo de la última autora, se le ocurrió poner ese nombre porque estaban diciendo las propiedades que supuestamente tenían y después parece tal. A mí hay 2 cosas que me han llamado la atención un poquito para mal. O sea, para no muy bien en este artículo. La primera es que no ofrecen, en mi opinión, argumentos súper convincentes para demostrarte que este objeto existe y que es un elemento extracromosómico. Bueno, pues tienen una serie de indicaciones, por ejemplo, que la estadística de guaninas, de pares guanina-citosina respecto a adenina-timina es mayor que en los cromosomas de las arqueas y en general de las bacterias que viven en estos ecosistemas. O sea, tiene como una composición estadística un poco distinta, pero a la vez que encuentran eso, ven que hay partes de este Borg, de este objeto, que tienen la estadística habitual de estos microorganismos. Entonces, claro, uno se pregunta,
¿esa parte realmente pertenece a este objeto? O a lo mejor estás pegando cosas que no tienen que ver, ¿no? Sí, eso pasa también con los virus. O sea, el contenido GC es relevante porque caracteriza diferentes grupos, grandes grupos de organismos, ¿no? Los eucariotas tienen un nivel mucho más alto que en los genes, ¿no? Entonces tú en una bacteria, por ejemplo, procariota, tú puedes distinguir dónde hay un gen de las regiones de ADN que rodean el gen, pues usando el contenido GC. Te pega un salto y ves, aquí aparentemente hay un gen. Ahora buscas en detalle, ves las letras y ves ya que ahí está el codón de inicio de la metionina, que hay un codón de parada, que tienes una secuencia que se transcribe, etcétera, ¿no? Pero es decir, ese contenido GC es habitual que en estos objetos, estos organismos muy primitivos, he dicho objetos porque pienso en virus, en viroides, los Bors probablemente sean una cosa, si existen de verdad, si existen, si no son un artefacto de la técnica de análisis, si se confirma algún día que existen, pues serán una especie de nuevo añadido entre los viroides y los virus. Sí, yo por eso, quiero decir, no me parece que esté mal, pero me parece que no me han convencido lo suficiente, ¿no? O sea, quiero decir, está bien buscar esto y está bien ver esa estadística GC versus AT y todas estas cosas, pero como que más allá de decirme, y mira, tienen estas propiedades tan peculiares, no me han dicho nada más, no me han dicho, y te voy a ofrecer además, una prueba dura de que de verdad esto está dentro de esas células, ¿no? Claro, pero como ponen de propiedades hipotéticas, justamente que sea una mezcla de distintos organismos y tal, es como incluye el error. O sea, si se te ha mezclado por accidente. Incluye la crítica. Claro, si te ha mezclado por accidente, puedes decir, no, es que esto es así. Cuesta distinguir eso de un error. Es muy difícil. Entonces, eso en el futuro, no sé, de aquí a varios años lo que pasará con este artículo. Pero ahora mismo la opinión de la mayor parte de los expertos en metagenómica es que se están yendo un poco de olla, ¿no? Que hay técnicas para secuenciar genomas completos, pero para una cosa de este tipo, pues lo que comentaba Alberto, ¿no? Que costó como 9 años, ¿no? Pues para secuenciar genomas de este tipo en muestras en las que el genoma está un particionado, etcétera, te puede costar muchísimos años de trabajo. Y un trabajo de chinos. Entonces, estas reconstrucciones bioinformáticas tan rápidas y tan susceptibles a que se está haciendo mal, etcétera, pues siempre generan muchas dudas, ¿no? Y bueno, ellas han decidido hacer pues lo típico que llama la atención en las redes sociales, ¿no? Pues ¿cómo les llama a los diferentes tipos de Bohr? Con colores. Y como he encontrado como 19 Bohrs, pues tengo 19 colores. Cuando tenga 400 Bohrs, pues usaré 400 colores. Pero todo el mundo sabe el Pantone. O sea, que es una cosa que tú dices, son movidas comerciales, a la gente le encanta, ¿no? El lila es el color como asociado a la mujer, ¿no? En la bandera del feminismo, etcétera, ¿no? Es un color tipo lila, etcétera, pues es el Bohr más interesante de todos los Bohr que han encontrado, es el lila, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que están claramente pensadas desde el punto de vista del marketing científico para generar eco mediático en redes sociales y para que periodistas de Nature preparen una noticia sobre esto, ¿no? Que la prepararon varios días después, ¿eh? O sea, no fue inmediato, no fue al día siguiente, pero claro, esto ha generado un bombo increíble, pero también ha generado una enorme cantidad de críticas y mucha gente está en contra de este resultado, aunque probablemente acabe publicándose en una buena revista, ¿eh? Bueno, pero no es garantía de nada tampoco. No es garantía de nada. Yo me estoy acordando del tema de las bacterias que se suponía que usaban arsénico en vez de fósforo. Sí. Eso fue un Science, ¿no? Eso fue un Science, sí. Y nota de prensa con la NASA y todo. Y al final resultó que estaba mal analizado y que lo que tenían las bacterias eran vacuolas enormes para tolerar la concentración de arsénico, pero no lo incorporaban realmente en el ADN. Lo incorporaban como su basura, lo protegían allí. Claro. Pero claro, este tipo de técnica metagenómica da lugar a eso. Fijaros eso, que estamos particionando, o sea, estamos destruyendo todos los organismos que existen, partiéndolos en trozos y ahora intentando amplificar lo que sea ADN. Ahí. Entonces ahí tenemos trozos de cualquier cosa. Y eso lo podemos hacer bien con trozos muy pequeños. Entonces la clave del mecanismo de que esto funcione bien es que con un trozo pequeño tú identifiques solo con ese trozo, identifiques algo. Por eso utilizas el código de barra genético, el ARN ribosómico este 16S, que es cortito y te lo identificas claramente, ¿no? Pero ahora el tratar de pegar trozos y construir cosas más grandes con la enorme diversidad de trozos que tienes ahí, porque no estás reconstruyendo un único organismo. O sea, no tienes garantía de que todos los trozos pertenecen a un único organismo. Entonces, esa hipótesis de partida, un análisis bayesiano te dice que partes de una cosa buena, ¿no? De que vas a ir acumulando información, cada vez que cojas un nuevo trozo, te da información nueva sobre ese genoma. Pero no, ahí lo que tienes son
o 1000 genomas distintos, o 200, o 1.000.000. Sí. Y tienes trozos y no tienes ni idea de lo que tienes. Entonces, reconstruir a partir de ahí es muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, hay características específicas de las procariotas, hay unos trozos que uno sabe que son habituales que aparezcan, hay una serie de enzimas que uno espera que aparezcan. Entonces, a partir de eso uno va como prolongando, pero esto es un puzzle muy, muy complicado en el que uno no tiene un modelo. Entonces, es muy, muy fácil que esto sea completamente artificial, sea un artefacto de la técnica. O sea, básicamente todo mentira. Es como intentar sacar un puzzle habiendo mezclado piezas de varios puzzles a la vez, todas juntas, y tú has pillado una muestra de un trozo. Claro, Ponte no, y sobre todo, tú coges 1000 puzzles. Los puzzles se fabrican con las mismas máquinas. Lo que pasa es que se reposiciona el lugar para que los cortes sean distintos, porque nadie piensa que una persona va a mezclar 4 puzzles. Claro. Piezas de 4 puzzles. Si uno le da la vuelta a las piezas y no ve el dibujito y empieza a pegarlas, puede pegar de 4 puzzles y pegar una combinación de piezas de diferentes puzzles, porque han utilizado la misma máquina para hacer eso. Pues aquí está pasando algo muy parecido. Claro, y sobre todo es que has mezclado los 4 puzzles, te ha salido una cosa muy rara, como una especie de mosaico, y estás diciendo... Y dices, no, es que es así. Claro, exacto, y estás diciendo, fijaos, el mosaico existe en la naturaleza. Bueno, igual existe porque Claro. tú has mezclado los puzzles, ¿no? ¿Qué puzzle más interesante han hecho? Que justamente el dibujo cae por las líneas divisorias entre las piezas. Sí. No, yo tengo que decir que a mí el paper me ha llamado la atención porque me gustan este tipo de ecosistemas, de anaerobios, o sea, ver estas cosas, me parece guay, pero sí que es verdad que cuando lo he leído me he quedado un pelín despagado, ¿no? A ver, hemos hablado por lo de los Borg, o sea... Sí, eso también. Hemos metido el paper en el programa por los Borg. Sí, no, la verdad es que eso ha sido maravilloso, ¿no? La elección del nombre ha sido